Conferencia 10. Si nos detenemos en nuestras consideraciones antroposóficas y planteamos la cuestión de qué nos atrae de un movimiento espiritual como el nuestro, naturalmente podemos dar una respuesta desde diversos aspectos. Uno de los aspectos más importantes y que más profundamente compromete nuestros sentimientos, aunque no el único, es la consideración de la vida del alma humana entre la muerte y un nuevo nacimiento. De hecho, los acontecimientos que ocurren durante el largo periodo entre la muerte y el nuevo nacimiento no son realmente menos significativos que los acontecimientos entre el nacimiento y la muerte. Podemos considerar ahora solo algunos de los acontecimientos más importantes que experimentamos, pero se puede añadir que en tales consideraciones se tiene la profunda convicción de que la humanidad se acerca a un periodo en el que debe conocer y experimentar algo de los mundos suprasensibles. Abordemos la cuestión de forma concreta. Cuando el vidente que es capaz de percibir la vida entre la muerte y el renacimiento se encuentra con el siguiente acontecimiento, esto en sí mismo es suficiente para que sienta el deber de trabajar hacia una comprensión del mundo espiritual. Una persona ha muerto. El vidente trata de encontrarla algún tiempo después de que haya atravesado el portal de la muerte. De la manera en que uno puede comunicarse con los muertos, puede obtener lo siguiente de él, y cito un ejemplo real. He dejado a mi mujer en la tierra. Sé que todavía está allí. Evidentemente, esto no se transmite por medio de palabras terrenales. Cuando vivía con ella en el mundo físico, siempre era como un sol para mí cuando volvía a casa del trabajo. Experimenté sus palabras como una bendición y no podía haber concebido la vida sin la presencia llena de luz de mi amada compañera. Luego atravesé el portal de la muerte y la dejé atrás, y ahora anhelo volver. Siento la falta de todo lo que tenía. Ansiosamente en mi alma busco un camino hacia mi compañera de toda la vida, pero no puedo encontrarla. No puedo penetrar en su presencia. Es como si no estuviera allí. Si alguna vez siento como si estuviera allí, como si estuviera con ella, entonces ella aparece incapaz de hablar. Se puede comparar con dos personas, una de las cuales quisiera que la otra dijera algunas palabras, pero la otra es muda, es incapaz de decir nada. Y así, el alma que me fue una bendición para mí durante el largo periodo de la existencia física se ha vuelto muda. Ahora bien, si se investiga la base de tales hechos, se encuentra la siguiente respuesta. En este caso simplemente no hay un lenguaje común entre el que ha muerto y el que permanece en la tierra. No hay nada que pueda impregnar el alma con la sustancia por medio de la cual pueda ser perceptible. Al no haber un lenguaje común, estas dos almas se sienten separadas la una de la otra. Esto no siempre es así. Si nos remontamos a la evolución de la humanidad, encontramos que las almas poseían una herencia espiritual que les permitía permanecer perceptibles, independientemente de que ambas estuvieran en el plano físico o una en el físico y la otra en el espiritual. Esa herencia espiritual está hoy agotada, ya no está presente, y se dan los dolorosos casos que acabamos de describir, en los que el alma de un ser querido no puede ser encontrada después de la muerte, porque en el alma del que ha permanecido en la tierra no hay nada que pueda hacerla perceptible para el que ha muerto. Lo que sí puede ser visto por los muertos es el conocimiento espiritual, el sentimiento y la sabiduría. Esa es la conexión de las almas aquí en la tierra con el mundo espiritual. Si un alma que ha sido dejada atrás en la tierra se ocupa del conocimiento de los mundos espirituales y permite que tales pensamientos se crucen por su mente, entonces estos pensamientos pueden ser percibidos por el que ha muerto. Los sentimientos religiosos del pasado ya no son suficientes para dar al alma lo que necesita para ser percibida por los muertos. Si se profundiza en este asunto, el vidente descubre que incluso cuando estas almas han atravesado el portal de la muerte, no tienen más que una tenue percepción mutua. Solo podrán llegar a un entendimiento mutuo con mucha dificultad y no podrán hacerlo porque falta un lenguaje común.
El vidente se da cuenta de lo que es la antroposofía en un sentido más profundo. Es el lenguaje que hablarán los vivos y los muertos, los que viven en el mundo físico y los que habitan entre la muerte y el nuevo nacimiento. Las almas que se quedan y que han adquirido pensamientos sobre los mundos suprasensibles pueden ser vistas por los muertos. Y si ambas han irradiado amor antes de la muerte, también pueden hacerlo después de ella. Esto conlleva la convicción de que la antroposofía es un lenguaje que hace posible que los que están en los mundos suprasensibles perciban los acontecimientos del mundo físico. La perspectiva que se abre ante la humanidad es que las almas se quedarán aún más solas, no podrán encontrar un puente entre ellas a menos que se forje un vínculo de alma a alma por medio de conceptos espirituales. Esa es la realidad de la antroposofía, no es una mera teoría. El conocimiento teórico es lo menos importante. Lo que llevemos dentro es el auténtico elixir del alma, una verdadera sustancia. Esta sustancia permite al alma que ha atravesado la puerta de la muerte percibir al alma que ha quedado atrás. De este hecho, el vidente que ha logrado comprender la situación en la que el que ha muerto no puede encontrar a los que ha dejado atrás porque esa familia no se ha conectado con la ciencia espiritual, no puede seguir otro camino más que el de hablar a sus semejantes sobre la sabiduría espiritual. El vidente ve la pena con la que el alma está cargada por esa falta de comunicación y comprende que ha llegado el momento en que la sabiduría espiritual debe apoderarse de los corazones humanos. Aquellos cuya misión de hablar sobre lo suprasensible proviene del conocer los mundos espirituales lo experimentan como una necesidad urgente que no deben impedir de ninguna manera. Sienten la necesidad de proclamar revelaciones sobre los mundos suprasensibles y sería el mayor pecado si no lo hicieran. De lo que se acaba de decir se desprende la inmensa seriedad relacionada con la proclamación de la revelación espiritual. Sin embargo, hay otro aspecto en el entendimiento entre los seres vivos y los muertos. A este respecto todavía no hemos avanzado mucho, pero se producirá. Para comprender cómo los vivos desarrollarán gradualmente una comprensión hacia los muertos, consideraremos lo siguiente. Realmente el hombre sabe poco sobre el mundo físico. ¿Cómo adquiere el conocimiento de este mundo? Utiliza sus sentidos, recibe las sensaciones del mundo exterior y hace uso de su imaginación, pero de esa manera no conoce más que la mínima parte del contenido del mundo. Hay un conocimiento por descubrir más allá. Me gustaría que os dierais cuenta de que hay algo mucho más importante que la realidad de los sentidos. No me refiero al mundo suprasensible, sino a algo distinto. Imaginaos por un momento que tenéis la costumbre de salir de casa cada mañana, a las 8 para ir a trabajar. Un día os dais cuenta de que salís 3 minutos más tarde. Pasáis por un lugar concreto en el que hay una especie de sobrepuerta cuyo techo está sostenido por pilares. Cuando llegas allí 3 minutos más tarde de lo habitual, te das cuenta de que si hubieras llegado a tiempo, habrías sido aplastado por la caída del techo. Imagínenlo intensamente. Ocurre que una persona pierde un tren, que luego sufre un accidente. Si hubiera cogido el tren se habría matado. Cuando estas cosas no ocurren, no les prestamos atención. Si uno se da cuenta de forma dramática de un suceso de este tipo, le causa una cierta impresión. Cosas similares que no te llaman la atención en el transcurso del día pueden ocurrir desde la mañana hasta la noche, aunque no pueden llegar a ser examinados. Tales sucesos pueden parecer conjeturas ingeniosas y sin embargo pertenecen a los aspectos más importantes de la vida. Por poner otro ejemplo, uno adquiere un sentimiento particular cuando considera que un hombre en Berlín ya se ha hecho con un billete para el Titanic. Se encuentra con un amigo que le insta a no navegar en el Titanic. El amigo consigue convencerle de que no navegue en el barco. El Titanic se hunde y él escapa de la muerte. Esto causa una impresión duradera en la persona afectada. Este es un caso especial y sin embargo estas cosas ocurren todo el tiempo sin que uno se dé cuenta. Cuando uno se da cuenta de ellas, deja una impresión en el corazón y en la mente.
Consideremos este asunto dentro de otro aspecto. ¿Cuántas impresiones del corazón y de la mente se nos escapan porque hemos sido protegidos inadvertidamente del peligro? Si fuéramos conscientes de las muchas cosas de las que estamos constantemente protegidos, iríamos por el mundo con un estado de ánimo totalmente diferente. Además, el vidente descubre la siguiente posibilidad. Supongamos que las cosas realmente sucedieron de la manera que has llegado 3 minutos más tarde de lo habitual a ese lugar, ya que este es el momento más oportuno para que una persona que ha muerto se haga perceptible a tu alma. Puedes tener una repentina sensación entonces y preguntarte, ¿de dónde viene esto que surge en mi alma? No tiene por qué ocurrir, solo de la forma especial como he citado. Los sucesos pueden tomar múltiples formas. La conciencia de este tipo comienza cuando la gente está atenta no solo al mundo de la realidad exterior, sino también a la esfera de todas las probabilidades. En la naturaleza, el considerable número de arenques en el océano es una realidad que se hace posible solo porque se ha liberado una gran cantidad de huevos. De este modo, un número infinito de posibilidades constituye la base de la vida. Esto causa una profunda impresión en el vidente también cuando llega al límite de los dos mundos. Siente que infinitamente rico en posibilidades es el mundo espiritual. Solo una ínfima parte de él se hace realidad en nuestro mundo sensorial. Esto va acompañado de una sensación. Una cantidad enorme ya se oculta en los cimientos del ser. Este sentimiento crece a medida que uno se ocupa de la antroposofía. Uno desarrolla el sentimiento de que en cada punto en el que ocurre algo externamente hay algo oculto detrás de él. Cada flor, cada bocanada de aire, cada piedra y cada cristal esconden un sinfín de posibilidades. En última instancia, este sentimiento traerá consigo un creciente sentido de devoción hacia lo que está oculto. A medida que este sentimiento se desarrolle, uno será naturalmente consciente de que en esos momentos puede comunicarse con alguien que para la vida terrenal está muerto. En el futuro ocurrirá con toda normalidad que la persona sienta que el muerto le ha hablado a su alma. Poco a poco se dará cuenta de quién viene la comunicación, es decir, quién le ha hablado. Solo porque las personas son tan poco conscientes del interminable e insondable reino de posibilidades, no pueden oír lo que los muertos hablarían a los corazones de los vivos. Esta doble consideración indicará el cambio radical que se producirá para toda la humanidad con la difusión de la antroposofía. Por un lado, los pensamientos de los antropósofos se harán perceptibles para los muertos. Por otro lado, los muertos podrán hablar a los corazones de aquellos que hayan desarrollado una sensibilidad espiritual. Se construirá un puente entre este mundo y el mundo del más allá. De hecho, la vida entre la muerte y el renacimiento también será diferente. Esto no será mera teoría, sino realidad. Se logrará un entendimiento entre los llamados vivos y los muertos, que de hecho están mucho más vivos. Las almas en la tierra también sentirán lo que es fructífero para los muertos. No se puede hacer que la vida sea realmente fructífera para ellos si no se siente el inmenso servicio que se presta a los muertos al leerles. Consideremos un caso extremo. Sin duda, uno se habrá encontrado con él en relación con otras personas. Uno vive con una hermana, un padre, un marido, una esposa. Cuanto más siente uno el impulso de vincularse estrechamente a la antroposofía, más desarrolla el otro una fuerte animosidad hacia ella. ¿Cuántas veces se puede experimentar esto? Puede tomar esta forma en la conciencia, pero no tiene por qué ser así en su alma. Allí puede ocurrir algo diferente. El inconsciente trabaja en el cuerpo astral. Puede ser que cuanto más se oponga y se ensañe una persona con la ciencia espiritual, más profundamente en su puerta de la muerte nos encontremos con la verdad. Allí no se puede ocultar nada. Aquí en la tierra se puede mentir, fingir, pero después de la muerte las cosas adquieren su verdadero color. Las cosas se revelan como realmente son. Por mucho que uno se haya opuesto frontalmente a la ciencia espiritual durante su vida, después de la muerte nota un impulso hacia ella y sufre porque este impulso no puede ser satisfecho.
Pero ahora el vivo puede imaginarse a sí mismo en presencia de los muertos y puede tener pensamientos espirituales y los muertos los entenderán. Incluso si el que murió no era antropósofo, los muertos podrán sin embargo percibir al vivo que se ocupa de pensamientos espirituales. Existe una cierta inclinación por parte del difunto hacia la lengua que hablaba en la vida, ya que durante las primeras fases después de la muerte sigue vinculado a su lengua particular. Por lo tanto, es aconsejable revestir los pensamientos en la lengua que hablaba el muerto, pero después de 5, 6 u 8 años. Y en ocasiones antes encontramos que el lenguaje del espíritu es tal que el lenguaje externo no presenta ningún obstáculo. El difunto también puede entender los pensamientos espirituales en un lenguaje que no coincide en vida. En cualquier caso, el resultado de la lectura a los muertos, aunque no fueran antropósofos, ha demostrado ser especialmente hermoso. Ha demostrado ser un servicio especial y una de las mayores obras de amor que se pueden realizar. Para alcanzar nuestros objetivos no se trata solo de difundir la antroposofía en el exterior, esto debe hacerse y es importante, sino de cultivar la antroposofía tranquilamente en lo profundo del alma. Se puede crear la responsabilidad, mediante la cual lograr mucho para el desarrollo del alma después de la muerte, aunque parezca imposible de hacer.